Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy a cargo de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Fran Méndez es el encargado, residente de segundo año de Cuidado Crítico, emergenciólogo como primera especialidad de la Universidad Javeriana. Y el tutor es el doctor Brian Gómez, compañero de grupo de Cuidado Intensivo del Hospital Universitario del Valle. Entonces, empecemos, Frank. Bueno, muy buenas tardes a todos, tanto aquí en el escenario en vivo como a las personas virtuales. Como el doctor Caballero acaba de decir, mi nombre es Frank Méndez, yo soy urgenciólogo de la Universidad Javeriana. Estoy haciendo mi segunda residencia en medicina crítica y cuidado intensivo en primer año y pues como para aclarar, pues mi tutor fue el doctor Urrego. Pues es que hay una confusión porque no lo puse en la diapositiva, pero pues no hay ningún problema con eso. Igual el doctor nos acompaña de manera virtual. Bueno, entrando en tema, la idea es hacer una revisión de un concepto bastante interesante que es falla hepática fulminante. Ese fue el título que recibí. Cuando uno empieza a buscar falla hepática fulminante, eh, pues como que no suena tanto y uno dice, venga, esto aparece en el diagnóstico, esto aparece en el diccionario y es lo que vamos a empezar a entender. Ahora, la falla hepática fulminante es un mundo tan gigante que de hecho hace menos de 12 meses salió publicada una guía de falla hepática aguda en donde se hacen unas recomendaciones específicas, sobre todo en el manejo de las complicaciones de la insuficiencia hepática aguda. Para empezar, vamos a hablar de definiciones para tener claro, pues, si hay diferencias o no hay diferencias de lo que estamos hablando. La insuficiencia hepática aguda es una condición clínica grave, ya de entrada, manejo emergente, caracterizada por un rápido deterioro, uno, de la función hepática, presencia de coagulopatía, encefalopatía hepática, en ausencia de una enfermedad hepática preexistente. Y eso debe quedar muy claro porque de hecho el concepto actual maneja esa definición. De hecho, cuando uno revisa la literatura empieza a ver las definiciones, varían puntualmente en algunos aspectos, sobre todo en la temporalidad, en la presencia de la coagulopatía y la encefalopatía, pero todas manejan un concepto claro y es que no debería existir una enfermedad hepática previa. Ahora, la falla hepática fulminante, ¿sí? Como el concepto de lo que estamos manejando, pues es una condición clínica caracterizada por un rápido deterioro de la función hepática. O sea, suena muy igual. Que se manifiesta por encefalopatía, coagulopatía, pacientes sin enfermedad previa conocida. Entonces, digamos lo que cuando vamos a hablar de falla hepática fulminante, nos estamos refiriendo en la literatura a la insuficiencia hepática aguda, de hecho, y tiene unas características que vamos a ir desarrollando poco a poco. Pero no se nos puede olvidar que esta definición conlleva, digámoslo, como tres pilares. Uno, una respuesta inflamatoria excesiva, porque de hecho hace parte de la fisiopatología. La temporalidad, que es súper importante, sobre todo cuando marcamos menos de 26 semanas y eso de quedar definido. Y generalmente está asociada a falla multiorgánica. Entonces, son como tres cosas de las cuales, pues las tres las vamos a manejar en esta charla dentro de, pues, como la definición y lo que constituye la insuficiencia hepática aguda, pues ha variado a nivel mundial. Pero lo que se tiene claro y lo que define la guía oficial del Colegio de Gastroenterólogos es, pues, que la definición más utilizada es esta enfermedad menor de 26 semanas, sin enfermedad previa hepática o existencia de cirrosis asociada con cualquier grado de alteración mental y coagulopatía evidenciada, pues, por un valor de INR superior a los 1.5. Entonces uno dice, y entonces estos pacientes que tienen una hepatopatía o tienen una cirrosis no diagnóstica o tienen el contexto de una enfermedad crónica previa no pueden hacer insuficiencia hepática aguda, es la pregunta del millón. El mismo Colegio de Gastroenterólogos dice, vean, miren, hay una diferencia marcada entre tener una cirrosis o tener una enfermedad hepática crónica que se puede agudizar
versus un paciente que dentro del grupo etario o la zona donde se mueven este grupo de pacientes hacen una insuficiencia hepática aguda. De hecho, ellos hacen una comparación en donde, pues, en relación con la edad, la insuficiencia hepática aguda se da sobre todo en personas jóvenes, se da, pues, en ausencia de enfermedad crónica preexistente. De hecho, los DILIs, las hepatitis o, pues, obviamente las intoxicaciones o las hepatitis medicamentosas, la pues más común en todo el mundo, que es la asociada a paracetamol, tienen eventos de exacerbación aguda y cumplen este criterio muy diferente a otros tipos de descompensaciones con una enfermedad hepática preexistente que puede generar cuadros o complicaciones asociadas a la hepatopatía per se, pues en nuestro individuo con una enfermedad hepática crónica. Entonces, de hecho, en algunas revisiones anteriores hemos hablado de síndromes hepatorenales, en algún momento hablaremos de sangrados, de peritonitis bacterianas espontáneas y obviamente todas las complicaciones que ellos pueden presentar, pero la característica de nosotros radica, ya lo sabemos, en tres pilares asociados a la temporalidad, la respuesta inflamatoria y la ausencia de una enfermedad preexistente como tal. Obviamente los signos clínicos están muy francamente asociados al comportamiento per se de la inflamación del hepatocito, al compromiso de la cascada de la coagulación. Y algo muy interesante, y es que la diferencia de uno en otro, porque pues en algún momento la guía toca la necesidad o no de la biopsia hepática para poder dilucidar el diagnóstico, estos van a presentar necrosis. Y esto es un dato muy importante confirmatorio en el contexto cuando no tenemos clara la preexistencia de una enfermedad per se, muy diferente a la fibrosis, pues obviamente ya preexistente en la enfermedad crónica. Y normalmente los crónicos, pues, tienen más relación de un compromiso hepatorrenal, normalmente están asociados a mayores complicaciones infecciosas pues digamos lo que responden mucho más a ciertas terapias muy diferente a los pacientes con falla hepática aguda, pues que hacen choque, hipoperfusión, pueden hacer inclusive complicaciones raras, disfunción y diestrés respiratorio, sobre todo por la respuesta totalmente exacerbada. Entonces, digamos lo que ese es como el comportamiento o el patrón común que uno debe diferenciar en estos pacientes. O sea, excluimos todo lo que está relacionado literal con las complicaciones asociadas a la enfermedad, a la patopatía crónica. Dentro de la epidemiología, pues la incidencia es de 1 a 6 por millón de habitantes. En Estados Unidos hay aproximadamente 3.000 casos por año. En cortes basadas en Reino Unido y en Escocia puede darse una incidencia de 0.8 por cada 100.000 personas aproximadamente. Datos recientes pues en Alemania muestran incidencias mayores de 1.3 y pues puede estar en asociación obviamente con el efecto de los DILIs o los efectos medicamentosos. La incidencia inducida por fármaco en Estados Unidos, de hecho, es al parecer baja de 0.61 por cada 100.000 habitantes, pero ellos son los que más reportan intoxicaciones por paracetamol o intoxicaciones tipo DILI. En Taiwán, digamos lo que las cifras sí varían y en Tailandia también por personas por año, como lo pueden ver ahí, y existen pues datos sobre la alta carga, uno, económica y de morbimortalidad de este grupo de pacientes. Esta tablita la traje como para la foto, es un resumen de los reportes más o menos de la epidemiología, tanto a nivel mundial o como cada uno de los estudios, en donde se demuestra pues el comportamiento epidemiológico y la posible etiología pues en cada una de las regiones que han mostrado pues la presencia de insuficiencia hepática aguda en estos pacientes y al mismo tiempo hay una publicación muy bonita de 2024 en actualización sobre insuficiencia hepática aguda, en donde nos distribuye el comportamiento dependiendo de la zona donde se fue publicado y el tipo de patología o de etiología, perdón, que desencadenó la insuficiencia hepática aguda. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Nosotros sabemos cómo funciona el hígado, para qué sirve el hígado, cómo se irriga el hígado, cómo depura el hígado, ¿sí? Y sabemos cómo debería comportarse el hígado. Pero cuando tenemos una complicación aguda que nos compromete la funcionalidad del hepatocito, antes de hablar de la fisiopatología per se, vamos a ver que todos los sistemas se van a disregular por la falla hepática fulminante. ¿Qué quiere decir esto?
que esta falla nos va a llevar a una alteración homeostática, nos va a llevar a un compromiso del sistema nervioso central, que vamos a dilucidar pues de cada uno de ellos, nos va a llevar a falla a nivel hemodinámico, a falla metabólica, y de hecho, durante el transcurso de la charla, cada uno de los ítems que muestra la guía, vamos a ver qué sí check o qué sí sirve según la guía y que no se recomienda según la guía de lo que nosotros hacemos en la unidad de cuidado intensivo. Y adicionalmente, pues vamos a tener que nuestro paciente también va a tener falla multiorgánica, pues esto implica que va a tener compromiso gastrometabólico, compromiso renal, compromiso inmunológico, va a hacer una respuesta inmunológica bastante exacerbada, lo cual puede conllevar a que nuestro paciente fallezca si no, uno, identificamos de manera temprana el paciente en insuficiencia hepática aguda, tenemos lo que tenemos que hacer y le disminuimos el riesgo de mortalidad per se. Bueno, digamos lo que dentro de las etiologías, porque pues el fin de la charla es tratar de dilucidar terapias, pues traje esta tablita en donde pues hay una gran variedad de agentes causales, desde la intoxicación por acetaminofén o la lesión hepática inducidas por drogas o pues el DILI, de lo que hemos estado hablando, todos los hepatotropos o las hepatitis per se, hay insuficiencia hepática aguda asociada al embarazo, un bloque gigante, hepatitis autoinmune, pues obviamente con pues, las definiciones clínicas o pues como el comportamiento y normalmente el pronóstico que está asociado a ellas, esto lo trae pues obviamente la guía 2023, inclusive a pesar de que estamos manejando altas prevalencias de intoxicaciones, por ejemplo, por acetaminofén, como tenemos recurso para hacer un manejo, pues digámoslo, basados en el tratamiento con N-acetilcisteína, de hecho, los reportes han sido favorables cuando el manejo ha sido temprano, sobre todo en este grupo puntual de pacientes. Pero lo que vamos a ver hoy son todas las complicaciones que se pueden presentar sin ninguna de las causas es tratada, de hecho. También tenemos otro tipo de enfermedades como la enfermedad de Wilson, algo bastante interesante, pero el 30% de las infecciones que se generan por hongos, por un grupo de hongos que producen amatotoxina, son capaces de generar por uno por cada 3 pacientes una insuficiencia hepática aguda, y son datos que están reportados y que muchas veces en el contexto de que pensemos en una falla hepática aguda no tenemos puntualmente ese concepto de que también puede estar un hongo por ahí haciendo daño. Pues hay otras patologías como la isquemia hepática, la infiltración maligna, el síndrome de Buchiari, que también pueden hacer o generar que este paciente haga una falla hepática aguda fulminante. Pero para entrar en materia, porque pues la idea es entender cómo se comporta el hepatocito, ¿sí? Cuando hay una transgresión o hay una sobrecarga a nivel del hepatocito, mediado pues ya sea por algún mecanismo pues toxicológico, infeccioso, inmunológico, van a generar una hiperactividad y una reacción inflamatoria severa mediada por dos moléculas que de hecho todo el mundo la conocemos y Dairon habló hace 15 días más o menos 20, de ellas, que son los DAMs y los PAMs, ¿sí? Entonces, cuando hay lesión y necrosis del hepatocito, suceden tres cosas. Uno, se genera un aumento exagerado de la respuesta inflamatoria mediada principalmente por factor de necrosis tumoral interleuquina 1, al mismo tiempo por sobreexpresión de PAMs. Vamos todavía aquí, no se me vayan a correr, lo cual al mismo tiempo por la lesión hepática hace que las famosas células de Cooper o las células que son encargadas de la protección per se de los hepatocitos cambie fisiometabólicamente y active otra cascada inflamatoria para aumentar el ingreso proinflamatorio o la respuesta proinflamatoria tanto T-helper 1 y T-helper 2 con sobreinvasión de células inflamatorias y obviamente mediada por mecanismos de anticuerpos. ¿Qué pasa? Esto predispone a que el hepatocito que ya está inflamado entre en apoptosis o entre en necrosis. ¿De qué va a depender esto? Uno, de si la respuesta es totalmente agresiva o no va a ser totalmente agresiva. Pero en el contexto de nosotros, que es la insuficiencia hepática aguda, estos mediadores inflamatorios que producen las células de Cooper van a generar un aumento en el reclutamiento inflamatorio,
van a generar que la célula haga necrosis y por eso, de hecho, la biopsia, pues en algunos contextos, cuando no es claro el cuadro, van a ser como concisas en el diagnóstico pues, propio del hepatocito. Y cuando esto sucede y los hepatocitos entran en necrosis, lo que sucede es que principalmente una molécula es la responsable de desencadenar muchas de las complicaciones que se presentan en este tipo de pacientes y es el ion amonio, ¿sí? Como dentro del mismo metabolismo hepático, dentro de la misma formación de ciertas moléculas en ciertos tejidos, están mediados por la modificación de amoníaco a amonio o de la hidrogenación de la molécula de amoníaco a amonio para poder continuar las rutas metabólicas para la producción de ciertas moléculas como la glutamina y pues obviamente el glutamato y todos los derivados de el aminoácido glutamina, incluyendo el alfa-cetoglutarato, pues obviamente todo esto, como no se procesa de manera adecuada en el hígado porque falla, porque no hay un hepatocito que se encarga de metabolizarlo, esta molécula empieza a invadir otros tejidos, empieza a utilizar rutas metabólicas que no son alternas, existen como tal en los mecanismos celulares de los otros tejidos. Lo que sucede es que sobrecarga con amonio los tejidos extrahepáticos y a la sobrecargarse va a generar como una sobreintoxicación en los otros tejidos, generando adicionalmente una respuesta citotóxica extrahepática per se a que el hepatocito está fallando. ¿Sí me hice entender? Muchas gracias. Entonces, esto se resume en esto principalmente. Uno, hay sobrecarga metabólica. Dos, hay falla en la eliminación. Tres, hay lesión hepática incontrolada porque como son respuestas inflamatorias aumentadas, exacerbadas, sobre todo respuestas inmunomediadas, va a haber una actividad propiamente de la célula de Cooper y esto pues va a generar pues que este mediador aumente la expansión inflamatoria, aumente la inflamación, genere la actividad PAN-SIDAMS, que ya hablamos de esto, y conduzca a la célula, no que haga apoptosis, sino que entre en la cadena de necrosis. ¿Esto porque es importante? Digamos lo que dentro de la fisiopatología lo que uno mira es que, por ejemplo, los pacientes cirróticos tienen más muerte celular programada que un patrón necrótico. Y los pacientes que hacen insuficiencia hepática aguda, pues hablando de estudios de tejidos, entran más en necrosis que en muerte celular programada o en apoptosis. Y pues obviamente desencadena toda la respuesta tanto helper 2 como helper 1 que ya habíamos hablado previamente, lo que conlleva a una disfunción mitocondrial y todos sabemos en qué termina la disfunción mitocondrial. Pero para ser más específicos, la disfunción hepática, cuando es de manera repentina, pues vamos a tener un comportamiento fulminante, ya hemos hablado de eso, pero miren lo bonito, cuando hay una enfermedad hepática previa y cuando hay una descompensación por alguna de las causas, el daño hepático no es fulminante, sino que es progresivo. Entonces, eso nos ayuda mucho a dilucidar el comportamiento de una enfermedad aguda, pues sobre todo en ciertos grupos de pacientes en donde uno dice, llegó como con criterios, llegó encefalopático, llegó como con mucosa sangrando, llegó como con petequias, llegó como con signos clínicos de una insuficiencia hepática, pero ¿en dónde estoy parado? ¿Desde hace cuánto está así? Fue la aparición repentina, hay un desencadenante como tal, porque de hecho eso hace parte del contexto clínico de cómo uno debería diagnosticar realmente una insuficiencia hepática aguda, pues de acuerdo a la tablita que les mostré al principio. Entonces, cuando esto sucede, uno tiene que pararse en la presentación clínica, ¿sí? ¿Desde hace cuánto fue? Y volvemos al concepto de la definición. Menos de 26 semanas, pero venga, es que dentro de las 26 semanas hay una subclasificación. Uno, que me ayuda a determinar el comportamiento clínico y dos, que me ayuda también de manera indirecta, y lo vamos a ver, a diagnosticar el posible agente causal. No es lo mismo intoxicarse por paracetamol que con moringa, que un hongo te haya hecho a la tercera semana una inflamación hepática aguda, que es lo que estamos viendo. Pero dentro de la definición de la temporalidad, tenemos una falla hepática hiperaguda cuando el paciente presenta los síntomas antes de los 7 días y generalmente, y lo vamos a ver en el comportamiento del tiempo, está más asociada a intoxicaciones farmacológicas o a interacciones farmacológicas agudas, severas, exacerbadas en este grupo de pacientes
vamos a tener una falla hepática aguda como tal la definición cuando el paciente expresa sus síntomas entre los 7 y los 21 días y vamos a hablar de una falla hepática subaguda culminante cuando este grupo de pacientes está entre las 21.1 y las 26 semanas. Ahora, miren lo bonito de esto. Cuando la presentación es hiperaguda, hacemos manejo emergente y pues digamos lo que el consenso dice, de acuerdo a pues la cantidad de estudios, el riesgo de mortalidad suele ser bajo en este grupo de pacientes, pero a medida que va pasando el tiempo, el riesgo se va aumentando. Cuando la presentación hepática es más tardía, la mortalidad se aumenta en este grupo de pacientes. Y miren lo bonito que es que a través del tiempo, ellos dicen, vea, cuando está hiperagudo, piensen en estas causas, ¿sí? Cuando las presentaciones son así exacerbadas que uno dice, desde el evento desencadenante, antes de los 7 días, mire, no será un DILI, mire, no será una intoxicación por paracetamol, porque generalmente estos pacientes llegan con un West Haven 3-4, es decir, con un compromiso de estado de conciencia, con una alteración neurológica, muchas veces llegan con un familiar y qué pasó no sabemos, en algunos contextos, otros sí nos brindan pues adecuada información del comportamiento clínico de estos pacientes y dicen, no, es que se tomó un tarro y medio de acetaminofén de 500 miligramos de esos que traen 100 tabletas. Entonces, pues obviamente uno tiene que hacer su respectiva valoración, su respectivo cálculo de dosis y mirar en qué pues parte uno del normograma está y dos, cuál es la concentración tóxica que puede tener el paciente en estos momentos, como para dar un ejemplo. Pero a medida que va pasando el tiempo, pues obviamente vamos a ver que ciertas etiologías están relacionadas con la progresión o la aparición, perdón, de los síntomas per se desde el momento del inicio. Y pues cabe aclarar que no debe existir una enfermedad o una hepatopatía previa en el paciente para que ingrese dentro del contexto diagnóstico. Eh, Muchos la conocemos, de hecho nos ayuda a definir manejo, nos ayuda a dilucidar terapia, nos hace pensar en qué tan severo puede ser el compromiso y de hecho uno podría, y pónganle cuidado a esto, uno podría inferir mortalidad con la clasificación o la escala de West Haven, que de hecho se divide en 4 puntos desde pues compromisos sutiles, leves, ausencia de síntomas clínicos asociados al West Haven, ya lo vamos a ver, hasta el letargo y el coma en las etapas más avanzadas. Y de hecho lo que la guía dice es, vea, dependiendo de donde usted lo encuentre, así mismo como que intente darle manejo o estudio para que defina realmente, pues, digámoslo, la terapéutica inicial o el manejo agresivo de este grupo de pacientes. Pero cuando uno va y mira de dónde ellos hacen las recomendaciones o de dónde sacan el West Haven o cómo el estudio, ¿sí? Porque es lo que uno espera, uno dice de dónde salió, quién hizo el análisis, cómo está la validación interna, cuál es la validación externa. Pues resulta que uno va y empieza a buscar a las referencias y todas las referencias terminan en esta pauta o en esta guía, en donde lo que hacen es, a través de una caracterización clínica, definir cuáles son los síntomas más sensibles y específicos para poder determinar si un paciente que está en encefalopatía hepática, y oigan bien, no en insuficiencia hepática aguda, pues puede relacionarse con el desencadenante o la supervivencia de este grupo de pacientes. Y cuando uno empieza a mirar, pues el West Haven va más allá de un simple estado de conciencia, porque pues obviamente hay que valorar la presencia o ausencia de síntomas neurológicos mediados por un signo patognomónico que siempre nos han enseñado pues desde la semiología, que es la asterixis en este grupo de pacientes, desde los comportamientos pupilares o los signos propios de la hipertensión endocraniana y el edema cerebral. Porque este grupo de pacientes, cuando su patología es hiperaguda, aguda o severa, y esto está en relación, ya lo vamos a ver con los niveles de amonio, hacen hipertensión endocraniana, edema cerebral, herniaciones cerebrales y fallecen no por la insuficiencia hepática, sino por el deterioro neurológico per se. Entonces, cuando uno mira aquí, uno dice, ah, pucha, ¿y qué? ¿Y la sensibilidad y la especificidad de esto?
De hecho, me puse a buscar hasta donde me dio la red, no encontré, inclusive le hice la pregunta a inteligencia artificial, Penny, ¿tú qué sabes de esto? Y realmente todo el mundo para en las pautas de las recomendaciones propias de la guía y uno dice, bueno, ¿y ahí qué hago? Porque ni validación externa, o por lo menos yo la encontré, queda en el tintero para hablar sobre ello. Entonces, cuando tenemos un paciente que lo identificamos y lo clasificamos, pues con una encefalopatía hepática en el contexto de una coagulopatía y alta sospecha de una insuficiencia hepática aguda, ¿qué dice el Colegio de Gastroenterólogos? Vea, este paciente de entrada debe tener mínimo esta cantidad de paraclínicos para empezarlo a estudiar. Ahora, yo no, pues de entrada, hablando como emergenciólogo, ¿sí? Voy a ver cómo está la descompensación aguda y obviamente tengo que empezarle a estudiar, pues, cuál es el posible agente causal. Obviamente el 80% del diagnóstico está en la historia clínica, pero muchas veces nos toca pegarnos de herramientas paraclínicas para poder dilucidar el diagnóstico, pero cuando yo tengo mi paciente con alta probabilidad, sobre todo en los estados West Haven 3-4, que es donde hacen las fallas multiorgánicas, pues obviamente voy a hacer un screening general y ahí sí me toca pensar como intensivista e ir más allá antes de que el paciente haga la propia falla multiorgánica, identificar, obviamente con el set inicial, con los estudios tanto clínicos, paraclínicos y de imagen, pues qué voy a hacer con mi paciente, porque ya sabemos que puede presentar múltiples descompensaciones en múltiples órganos del cuerpo, que es nuestro reto como intensivistas manejar. Es en este punto, porque pues vamos a empezar a hablar de bloques de la guía. La guía dice conceptos claves. Primero, pues es esencial estudiarlo porque si no se nos mueren. Claro. Segundo, se deben utilizar biomarcadores, además de la evaluación psicosocial cuando se sospecha sobre todo complicaciones asociadas al consumo de alcohol. La encefalopatía grado 2 debe motivar el traslado a UCI. Y ojo con esto, las encefalopatías grado 2 son la zona gris de los pacientes con insuficiencia hepática aguda. Entonces uno dice, como que sí, como que no, como que lo hospitalizo, como que no tengo claro el cuadro clínico, pero de entrada, si nuestro análisis clínico, porque no necesito nada más, es un West Haven 2, mándelo a una unidad de cuidado intensivo y monitorícelo, sobre todo pues en el contexto de la alta sospecha de una insuficiencia hepática aguda. De hecho, yo les diría el West Haven 1, dependiendo del contexto clínico, también va para la unidad de cuidado intensivo porque estamos frente a una patología que aporta mortalidad cuando nadie se le ocurre pensar en ella. ¿Listo? Entonces después la guía empieza y dice, vea, resulta que esta enfermedad tiene complicaciones. Hay complicaciones más severas que otras, aunque para mí pues todas las complicaciones son iguales, pero ella se enfoca principalmente como en 3-4, no es que no haga recomendaciones sobre las otras, pero en mi concepto, nosotros manejamos la hemodinamia, manejamos el choque per se, tenemos cancha en esto, pero el dilema es cuando empiezan a aparecer otras complicaciones que en el común no manejamos. Entonces, digamos lo que traje pues más las complicaciones pues diferentes a lo que uno maneja en la unidad de cuidado intensivo, que también se deben manejar en la unidad de cuidado intensivo, y vamos a empezar pues con la más interesante de todas y la más peligrosa de todas, que son las complicaciones que se pueden presentar a nivel del sistema nervioso central. Para nadie es un secreto pues que la inflamación del cerebro, el edema cerebral, inducido por hiperamonemia, puede generar edema cerebral, hipertensión endocraniana, y esto termina sí o sí en daño neuronal y muerte. O sea, eso es claro. Ahora, ¿qué dice la guía? Miren, miremos a ver si durante la insuficiencia hepática eliminar o no amoníaco, porque es que ese es el problema, nos ayuda o no en la neuroprotección, es decir, en el desarrollo de edema cerebral. Y uno dice, miremos. Entonces, ¿qué dice la guía? Muestra este estudio de entrada, dice, nuestra hipótesis, el amoníaco arterial alto está relacionado con la muerte posterior a herniación cerebral. Reporte de ellos.
y que la eliminación alterada en la circulación hepática está asociado con un amonio alto. Pues claro, si tenemos una lesión hepática, vamos a tener aumento de los niveles de amonio. Si vamos a tener altos los niveles de amonio, vamos a tener hiperamonemia neuronal, hiperamonemia cerebral, y esto va a predisponer a que nuestro paciente haga edema cerebral. ¿Cómo es? Plausibilidad fisiológica. Es un estudio retrospectivo en pacientes que pues, desarrollaron insuficiencia hepática aguda. Además, se realizaron en el mismo bloque dos estudios prospectivos con cateterización de vena hepática después del desarrollo de la encefalopatía, en 29 con insuficiencia hepática aguda y adicionalmente 9 con enfermedad hepática aguda, crónica agudizada. Y pues estudiaron las diferencias a nivel del amoníaco arterial y venoso, sobre todo en estos 13 pacientes. Y ellos dijeron, dentro de todos los pacientes, ¿sí? Aquellos que desarrollaron herniación cerebral tuvieron niveles o concentraciones mayor de amoníaco arterial que los pacientes sin desarrollar herniación cerebral. Y ahorita vamos a ver por qué sucede esto. De hecho, hay una predisposición de la barrera hematoencefálica por el amonio por encima de otros tejidos y por eso es que se desarrolla la inflamación citotóxica a nivel cerebral. Adicionalmente, la capacidad de eliminación de otras moléculas que se miden dentro del contexto de la insuficiencia hepática aguda, como las bilirrubinas, pues en el contexto de la creatinina, la galactosa y los tiempos, pues no intervinieron o no fueron pues influenciables en el contexto de este proceso inflamatorio. Y cuando empezaron a mirar las diferencias arteriovenosas cerebrales, se dieron cuenta que sí o sí se aumenta más la concentración de amoníaco arterial, es decir, el que perfunde sobre el que reserva o elimina, es decir, el venoso. Y lo otro que observaron es que, en cambio, pues ellos dicen, interpretamos estos datos, pues que empezaron a arrojar, como que en la insuficiencia hepática aguda en humanos, grandes cantidades de amoníaco se escapan del metabolismo hepático. Ya lo sabíamos. Lo que conduce a altas concentraciones de amoníaco arterial. También ya lo sabíamos. Lo que a su vez se asocia con un aumento de la captación de amoníaco cerebral y una predisposición a herniación cerebral. ¿Lo sabíamos? Sí, lo sabíamos. Entonces uno dice, va y busca datos dentro de pues, de la información y dice, vean, es que hay estudios también que dicen la relación del amonio sérico con la severidad de la encefalopatía hepática. Ojo, con la severidad y cerecita con la encefalopatía hepática, es decir, con el síntoma que presenta la insuficiencia hepática aguda, no con la insuficiencia hepática aguda. Y dice, sí, miren, es que sí se correlacionan. Y la gente, cuando muestra los estudios, dice, mira, uno, se da más en hombres que en mujeres. Listo. Y estamos hablando de un estudio latinoamericano. O sea, nos aplica. Y dicen, mira, es que cada vez que se aumenta el grado de encefalopatía, pues cuando uno empieza a mirar, los niveles de amonio son muchos más altos. Entonces, se correlaciona directamente la concentración de amonio con edema cerebral. Entonces, uno dice, ¿qué dice la guía? Porque, pues, cuando uno empieza a mirar caras, aquí todo el mundo empieza a fruncir el ceño y empieza a decir, qué vamos a pensar de esto puntualmente? Y es que, ¿por qué se complica el cerebro? Entonces, claro, la barrera hematoencefálica tiene gran afinidad por el ion amonio, por eso es que las concentraciones elevadas de amonio en sangre que no se filtran a nivel hepático porque hay un daño tisular, de entrada van a parar al cerebro. Es un receptor que capta mucho más fácil, a diferencia de otros tejidos, el amonio, lo que genera que por la glutamina sintetasa, una molécula que se encarga de depurar glutamina para que esta, obviamente mediante los mecanismos resolutivos de las concentraciones de amonio intracerebrales, traten de mantener las concentraciones, se sobresatura. Y al sobresaturarse, pues obviamente va a generar pues que estas concentraciones que no se pueden eliminar tanto de amonio como de glutamina sigan las rutas de conversión metabólica y se transformen en glutamato, se transformen en, obviamente, sobresaturación sináptica de los aminoácidos que se encargan de generar
excitotoxicidad, hiperexcitabilidad neuronal y se comporta de manera directa como si estuviéramos frente a una célula que convulsiona, no por un episodio convulsivo per se, sino por la hiperexcitabilidad molecular que se presenta mediado, obviamente, por todo el desencadenante de la hiperproducción y la falla en el metabolismo de la glutamina. Entonces, pues obviamente esto va a generar lesión neuronal y todos sabemos que ante la lesión neuronal lo que sucede es que las células del astrocito, las células basadas en él, la membrana basal neuronal, sí, y las neuronas van a generar que haya una inflamación citotóxica, esa es la palabra, que va a llevar a un edema citotóxico cerebral. Y pues ya de ahí se va a desencadenar toda la fisiopatología de la hipertensión endocraniana, porque es que no estamos hablando de que solamente se va a dar en un lugar puntual del cerebro, sino que vamos a tener una respuesta generalizada por todos los receptores posinápticos mediados principalmente por NMDA y AMPAS, que son pues los dos receptores que están en interacción principalmente con glutamina, glutamato, y inclusive hiperexcitabilidad por alfa-cetoglutarato por algunas de las rutas alternas presinápticas que liberan vesículas de alfa-cetoglutarato. Esto es carreta interesante de la fisiopatología que generan hiperexcitabilidad e hipertoxicidad celular, pues mediado por la fisiopatología a nivel cerebral. Entonces, la misma guía va desarrollando puntualmente y va a decir, vea, y si le aclaramos los niveles de amonio, ¿será que sí le estamos ayudando a nuestro paciente? Entonces, eh, dentro del objetivo, ellos dicen, vean, nosotros lo que quisimos fue evaluar el efecto de la hemofiltración a diferentes intensidades, high-low o high o low, perdón, o a velocidad alta y baja en este grupo de pacientes para definir si filtrándolos y bajándole los niveles de amonio se disminuye o no el riesgo de edema y de inflamación cerebral. Entonces uno queda aquí, ok, miremos. Es un estudio prospectivo de pacientes adultos con insuficiencia hepática y niveles de amonio por encima de 100 que requirieron terapia de reemplazo renal continuo con hemofiltración venovenosa. Pues definían las concentraciones de amoníaco arterial medidas entre la primera y las 24 horas después de haber puesto al paciente en una terapia de reemplazo renal de bajo flujo, definido como 35 cc por kilo hora, versus una terapia de alto flujo que estaba mediada por 90 cc kilo hora. Ellos lo que hicieron fue tratar de comprender si estas terapias impactaban en los niveles y pues obviamente si estos pacientes con las características que presentaban podían impactar en la resolución de la inflamación y de la enfermedad hepática. Entonces, estos pacientes ya sabíamos que tenían el amoníaco por encima de 100 y que requerían una terapia, pero no era porque dijeran amonio en 100, terapia. No, de hecho, la pertinencia del intensivista era la que definía si el paciente entraba o no en terapia de reemplazo renal continuo. Y él la definía, pues, si el paciente tenía indicación de terapia de reemplazo renal, es decir, estaba anúrico, tenía signos de uremia, estaba acidótico, hiperlactatémico, y querían mirar, pues obviamente, si depurando pues podían impactar en el desenlace de la enfermedad per se. Estas son pues las características o los datos sociodemográficos pues de los dos grupos de pacientes en los cuales se hizo la intervención, tuvieron en cuenta la edad, el género, pues el índice de masa corporal, la etiología de la falla, definido porque inclusive teníamos pacientes que tenían falla hepática aguda y pues enfermedad hepática crónica agudizada, si había sido quirúrgica y pues tuvieron en cuenta, perdón, estas variables paraclínicas pues en el momento de la descripción de. Y cuando uno empieza a mirar resultados, ¿sí? La curva llama mucho la atención. O sea, filtrarlos si les bajan los niveles de amonio. ¡Tatán! O sea, filtrarlos sí, listo. Y la guía dice, vea, es que la recomendación es hacerles terapia de reemplazo renal continuos para disminuir los niveles de amonio para poder impactar en la disminución de complicaciones a nivel cerebral.
Y cuando uno mira las tablas, ¿sí? Entonces uno se basa en las concentraciones de amoníaco y dicen, vea, es que a la primera hora, si hubo una depuración, tanto en las terapias lentas como en las terapias de alto flujo. E inclusive dentro de la misma recomendación y la edición de la cual ellos mencionan y dicen que creemos que se puede hacer, definen, vea, a la primera hora de aclaramiento de amoníaco, pues a los pacientes que se les hizo terapia continua, sí se les depuró, e inclusive en las terapias bajas había como un plus y era que este grupo de pacientes per se presentaron menos descompensación hemodinámica por las velocidades de flujo. Ahora, ¿quién aclara más? Según ellos, pues las terapias continuas de flujo alto, porque pues obviamente me van a depurar mayor concentración de amoníaco. Y ellos dicen, vean, la decisión de iniciar una terapia continua en adultos gravemente enfermos se basa principalmente en indicaciones sistémicas, uno, o pues propias de la presencia de una enfermedad renal per se, porque pues fue así como ellos tomaron la decisión, pero nuestros datos sugieren que una hemofiltración en una modalidad continua está asociada con una depuración significativa de amoníaco y la hiperamonemia debe considerarse como una indicación adicional en el inicio temprano de la terapia de reemplazo renal continuo en pacientes gravemente enfermos con insuficiencia hepática. Y ahí quedó. ¿Sí? Entonces, ellos dicen, deberíamos utilizar las terapias de reemplazo renal continuos. Y dicen, sí, deberíamos utilizar terapia de reemplazo renal continua en este tipo de pacientes. Cuando uno va y mira las referencias de la guía, en donde pues ellos se basan y hacen la recomendación puntual, de sí, muestran este estudio. Eh, este pequeño estudio es un estudio de corte multicéntrico de pacientes con insuficiencia hepática aguda entre el 98 y el 2016. Trataron de estudiar la asociación del amoníaco con la encefalopatía hepática y la supervivencia libre de trasplante a los 21 días en este grupo de pacientes. Y en segundo lugar, pues trataron de mirar el efecto de la terapia sobre el amoníaco a los 3 días posteriores al ingreso del estudio. En general, pues ellos mencionan que al primer día del uso de la terapia renal continua y de hecho el inicio temprano de la terapia renal continua en este grupo de pacientes se asoció con una menor mortalidad por cualquiera de las causas y libre de trasplantes a los 21 días con un OR de 0.47 y un intervalo que es confiable, que ya lo vamos a ver. Entonces, cuando uno empieza a mirar, entonces uno dice, miren esta tabla, estas son las características demográficas, como siempre deben aparecer en los estudios, y este es el comportamiento de la depuración de amonio en el grupo de pacientes que sí recibieron terapia o que no recibieron terapia, y un segundo gráfico en donde recibieron terapia continua versus terapia intermitente versus no haber recibido terapia. Entonces, cuando uno mira, dice, ah, pucha, pero es que estos que recibieron terapia, cuando uno empieza a mirar en general todo el comportamiento de todos los porcentajes, estos pacientes estaban mucho más críticos, por lo cuales requerían terapia de reemplazo renal continuo por la condición crítica. Pero al mismo tiempo, ellos lo que trataron de hacer fue objetivizar, pues, la necesidad de disminuir los niveles de amoníaco para tratar de impactar, pues, en la disminución de complicaciones a nivel del sistema nervioso central. Y cuando uno empieza, voy a seguir, a mirar pues la asociación, ¿sí? Estos pacientes que tenían un West Haven más elevado, sí les impactó tanto en la disminución de la mortalidad, sí les impactó en el tiempo y sí les impactó en la necesidad de no trasplantes en este grupo de pacientes. Y de hecho, cuando uno va y mira el análisis completo y separa puntualmente en pacientes que reciben terapia, reemplazo renal continuo, sin indicación de trasplante, porque eso es otra cosa que de hecho eso es una charla aparte que vamos a tener más adelante, y la supervivencia en este grupo de pacientes, uno va y separa en este cuadrito, en donde tiene un R de 0.47 con un intervalo de confianza de entre 0.26 y 0.82, con una P estadísticamente considerable.
Entonces, ¿qué dice la guía? ¿Qué dice el Colegio de Gastroenterólogos? Hagámosle terapia de reemplazo renal continuo temprano a este grupo de pacientes con insuficiencia hepática aguda para impactar en la disminución de los niveles de amoníaco, sobre todo en las primeras 24 horas, que es donde ellos encontraron, justificado pues con estos estudios, que sí les iba a impactar pues en las complicaciones a nivel edema cerebral mediado por concentraciones elevadas de amonio. Entonces, cuando uno empieza a mirar más allá y empieza a seguir mirando qué otras recomendaciones se utilizan a nivel del sistema nervioso central, la guía dice, ¿y la ornitina qué? ¿Sí? Porque de hecho ya hemos venido hablando de este cuento y dentro del contexto de la guía dice, es que la plausibilidad fisiológica lo dice, reduce los niveles de amonio y actúa como sustrato para atrapar amonio mediante la formación de glutamina, es decir, es una forma de depurar, ¿sí? Y todos lo conocemos. Luego la glutamina se combina con el fenilacetato y este complejo se excreta y se elimina a nivel renal y esto pues se puede considerar como una nueva terapia. Estamos hablando de 2023. De hecho, yo creo que todos conocemos pues cuál es el manejo de la encefalopatía hepática, porque estamos hablando de esto como tal. Tranquilo, tranquilo. Eh, y que cuando empezamos a buscar puntualmente sobre insuficiencia hepática aguda, de hecho la misma guía lo dice, todo el mundo tambalea, porque puntualmente en el contexto del diagnóstico como tal no lo hay. Lo que se hace es tratar de coger de las encefalopatías hepáticas y coger de la insuficiencia hepática y coger de la cirrosis y tratar de adaptar el tratamiento a la insuficiencia hepática aguda. Entonces, ellos dicen, y yo no estoy diciendo que sí, les antecelo el resultado, pero ellos dicen, vean, es que ya hay un estudio en donde pues tratan de mostrar la seguridad y la eficacia del uso de ornitina en los pacientes con, vuelve y juega, encefalopatía hepática. Es un estudio de fase 2B, un doble ciego, 231 pacientes, en donde se asignaron aleatoriamente, unos recibieron placebo, pues aquí está como el resumen y esquemático del estudio, y dicen esto versus placebo, ¿cómo nos fue? Esta es la definición gráfica o el diagrama, pues obviamente de la asignación de los grupos, definiendo pues obviamente los pacientes que fallecieron, que pues requirieron trasplante hepático, tuvieron algún evento adverso, etc., etc. Que estas son las variables, perdón un segundo, que Vaneguitas, ya entró a la charla. Estas son las variables o las características sociodemográficas de este grupo de pacientes, tanto en la definición. Miren, no solamente estamos hablando de pacientes con insuficiencias hepáticas agudas, de hecho este estudio es en pacientes con hepatopatía, porque se clasifican de varias formas y se tuvieron en cuenta varias variables en este grupo de pacientes. Pero tranquilos, cuando empezamos a mirar las curvas, nos dimos cuenta, y pues la misma guía lo dice, pues no impacta directamente sobre la encefalopatía hepática. Y si no impacta sobre la encefalopatía hepática, mucho menos impacta en la mortalidad en este grupo de pacientes. De hecho, la conclusión del estudio es no mostró ninguna mejora en comparación con la terapia estándar en este grupo de pacientes y la guía dice no utilice ornitina en este grupo de pacientes porque con la experiencia en general de encefalopatía hepática no se recomienda el uso de ornitina pues en insuficiencia hepática aguda. Todos hemos utilizado lactulosa, todos sabemos cómo funciona la lactulosa y todos sabemos la utilidad de la lactulosa en pacientes con encefalopatía hepática. ¿Sí? La guía lo dice. La lactulosa se recomienda en el manejo de estos pacientes. ¿Cuál es el problema? Ella no abunda en lactulosa. Ella empieza a preguntarse, ¿y la rifaximina qué? ¿Sí? Entonces, ¿utilizamos rifaximina o no utilizamos rifaximina? ¿Utilizamos rifaximina sola o utilizamos rifaximina en combinación? Entonces, ellos dicen, vea, la terapia combinada sí parece ser más eficaz en los pacientes, sobre todo de hepatopatía crónica. Y es como tratan de justificarlo. Extrapolan los datos y pues en muchos centros de trasplante han adoptado el uso de rifaximina en el contexto de la insuficiencia hepática aguda, pero nos faltan datos.
Ahora, ¿ellos qué muestran? Dicen, rifaximina en falla hepática, New England Journal. Este estudio creo que lo conocemos varios. O sea, es un estudio referente en hepatopatía. Esta es la forma en cómo hacen la organización de los grupos y la distribución de los pacientes. Y esta es la línea base. De hecho, cuando uno trata el scan, me perdonan, no me trató de quedar muy clara la tabla, pero sí se alcanza a dilucidar, pues obviamente las características en relación a edad, grupos etarios, sexo, intervenciones, inclusive a medicamentos asociados que utilizaron en conjunto con rifaximina. Y este dato es clave porque cuando uno mira, dice rifaximina versus placebo. Ah, sí, rifaximina. Pero miren acá, miren ese dato puntual cuando la rifaximina se combina con lactulosa, porque acuérdense que la pregunta estaba en rojo, lactulosa o lactulosa con rifaximina, ¿sí? La rifaximina sí influye en la hepatopatía, sí. ¿Se recomienda? Miren esto. Durante el periodo de 6 meses, el tratamiento con rifaximina mantuvo la remisión de la encefalopatía hepática de manera más efectiva que no usándola. Ah, bueno, yo la pongo dentro de mi arsenal en el manejo de hepatopatía, en ese grupo de pacientes. Ahora, en hepatopatía o en insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Faltan datos. Pero el tratamiento con rifaximina redujo significativamente el riesgo de hospitalización en el contexto de encefalopatía hepática. Y pues obviamente es una de las características de nuestro cuadro agudo. Pero cuando la guía dice sola o conjunta, entonces aparece referenciado este estudio randomizado doble ciego controlado trial, en donde comparan rifaximina o rifaximina plus. Es decir, lactulosa con rifaximina o lactulosa sola, perdón, en este grupo de pacientes en donde pues lo describieron, un doble ciego autorizado prospectivo, 120 pacientes con encefalopatía hepática, con una distribución aleatoria en donde utilizaron lactulosa más rifaximina o lactulosa sola, y el criterio de valoración principal fue la reversión completa de la encefalopatía hepática. ¿Sí? ¿Esto qué nos muestra? ¿Sí? Nosotros estamos hablando de insuficiencia hepática aguda. ¿Cómo podemos nosotros extrapolar esta información en general por una característica clínica? Entonces, cuando ellos empiezan a hacer el organigrama, dicen, vea, mira, así fue como nosotros distribuimos nuestros pacientes. Esta es nuestra línea base o nuestras características sociodemográficas en donde definieron, pues obviamente, las variables sociodemográficas en relación a las características del sexo, la edad, el MEL score, la línea o el grado de encefalopatía hepática, ¿sí? Y miraron, pues obviamente, la etiología y dijeron, cuando utilizo lactulosa sola, no es igual que cuando utilizo lactulosa con rifaximina. Entonces uno dice, ¿y esta Kaplan-Meier qué me está queriendo decir? Sí, esto es algo que uno... De aquí nace la recomendación de la guía, puntualmente de que en este grupo de pacientes que presentan encefalopatía hepática, la recomendación es no utilice lactulosa sola, sino que utilice la combinada con rifaximina para impactar y disminuir en la supervivencia en este grupo de pacientes con encefalopatía hepática. Pero estamos generalizando, ¿sí? No estamos hablando de insuficiencia hepática aguda, pero pues hay que tener que la característica, una de las características clínicas claves en este grupo de pacientes, pues es la encefalopatía hepática. Y ellos dicen combinación de lactulosa más rifaximina si es efectiva en comparación del uso de lactulosa sola en este grupo de pacientes. Entonces, la guía dice, sí, utilícela, ¿sí? La podemos almacenar dentro de nuestro arsenal de medicamentos de entrada en ese grupo de pacientes, depende. Porque es que aquí vienen otras características que uno debe tener en cuenta al momento de utilizar este tipo de medicamentos. Y uno de ellos es el grado de encefalopatía del paciente. Porque independientemente a todo, las encefalopatías Westhaven 2 o más, de entrada tienen un compromiso de la deglución o tienen un compromiso de la capacidad absortiva, pero pues obviamente las recomendaciones están en las invasiones naso-orogástricas para poder empezar a suministrar
el medicamento impactar en la disminución de la encefalopatía hepática per se, tratando de barrer amonio por vía gastrointestinal, como si estuviéramos quelando amonio desde el tubo digestivo para tratar de eliminar, pues obviamente en la conversión de glutamina y pues todo esto mediado por la rifaximina y la lactulosa principal. Luego aparecen otras recomendaciones desde el ámbito médico-quirúrgico y es el manejo de la hipertensión endocraniana en este grupo de pacientes. La incidencia general del aumento de la PIC está disminuyendo en insuficiencia hepática aguda, pero cuando está presente, ojo, es mortal, ¿sí? El tratamiento de primera línea del aumento incluye terapias médicas. Y esto es algo que cuando uno empieza a valorar la justificación clínica de lo que habla, pues, la revisión de la guía y el colegio, dice, miren, es que nosotros en el 2013 leímos un artículo que decía que estos pacientes que hacen encefalopatías severas, que tienen mayor riesgo de edema cerebral y que pueden hacer herniaciones cerebral, podemos utilizar herramientas como la monitoría invasiva de PIC, la oximetría venosa yugular y el Doppler transcranial para guiar el manejo del edema cerebral. Ahora, estos pacientes pues hay que intubarlos, hay que hacerles la disminución metabólica de la tasa de consumo de oxígeno mediante la sedación o la sedanalgesia óptima, generar cargas hiperosmolares, inclusive a 2013, dentro del mismo algoritmo decían, induzca la hipotermia, hiperventílelo, ¿sí? ¿Será que le ponemos indometacina a este grupo de pacientes? Y uno, ya lo están diciendo, o sea, ¿sí? Pero cuando uno va y mira, eh, dentro de la misma justificación de el manejo médico del edema cerebral, ellos dicen, vea, pasado, presente y futuro, ¿sí? Nosotros, ¿qué hemos estado usando? ¿Requiere una intervención quirúrgica? No. De hecho, la guía es muy clara en decir que las intervenciones quirúrgicas para el manejo del edema citotóxico en insuficiencia hepática aguda son limitadas y extrapoladas a estos casos severos donde pues hay signos clínicos de craniectomía descompresiva. De resto, pare de contar, el manejo médico es lo que usted se limita a hacer y de hecho ellos dicen, mire, está justificado y tiene estudios. El uso de manitol, hipertónica, diuréticos, impacto directamente en la tasa metabólica de oxígeno con barbitúricos, propofol, inclusive estiman, ¿sí?, el uso de esteroides puntualmente en este grupo de pacientes en donde cuando uno va y mira realmente si impacta o no, ninguna de estas cosas impacta en mortalidad. Lo que sí impacta es en el control sintomático del grupo de pacientes. Entonces, son herramientas que uno tiene para seguir haciendo manejo médico, pero no impactan directamente en la condición clínica y, bueno, e inclusive hacen otras recomendaciones de otro tipo de terapias que en algún momento tendremos que se pueden utilizar para tratar de impactar en la resolución del edema cerebral citotóxico mediado por, pues obviamente, toda la complicación asociada a la insuficiencia hepática aguda. Entonces, cuando miramos y tratamos de dilucidar qué vamos a hacer, ¿sí? En 2017, pues cosa que nos dice la guía, nosotros leímos este artículo y nos dice, vea, paciente que tiene presentaciones hiperagudas, sobre todo jóvenes, con altos grados de encefalopatía hepática, con niveles de amonio muy elevados, ¿sí? Aparte de todo el manejo que le vamos a dar, que normalmente tiene un CIRS muy activo, ¿sí? Con pues posible sospecha infecciosa, pues alto riesgo de falla multiorgánica y que requiera soporte en nuestra unidad de cuidado intensivo, pues haga lo que tenemos que hacer. Intúbelo, sopórtelo, hágale manejo de choque y empiece a tratarle la encefalopatía hepática. Cédelo, disminúyale la tasa de consumo de oxígeno, pues trate de mantenerlo en un rash profundo mientras se resuelve la inflamación sistémica severa y pues si
manténgalo en una posición adecuada para tratar de impactar en la disminución de la presión intracraneal a los 30 grados. Y pues, ojo, usted tiene herramientas para poder disminuir el impacto del edema cerebral que producen estos pacientes y es, utilice pseudoanalgesia óptima, manténgalos en RASH muy negativos, muy bajos, para tratar de mantener el paciente en el mínimo estímulo metabólico posible, utilice terapias de reemplazo renal continuos, vuelve y juega, de hecho temprano, y ya lo sabemos, dentro de las primeras 24 horas, utilice medidas antiedema y hágale manejo médico a este grupo de pacientes. En el caso de que, y lo dice el artículo, que sí o sí usted decide en conjunto con su cirujano tratante o neuroquirúrgico tratante que le requiere o usted desea una monitoría invasiva para pues tratar de guiar la presión intracraneal, la primera recomendación es no se la ponga, no la necesita porque no le va a impactar en nada. Pero si lo consentúan y lo hacen, de hecho aparece una recomendación adicional y lo vamos a ver en relación con las coagulopatías, y es manténgalo en unos niveles mínimos, pero tampoco necesita transfundirlo ni necesita hacer reposición de factores para poder realizar el procedimiento quirúrgico. Obviamente hay unos estándares y unas metas y unos valores mínimos para poder realizarlo, pero si se le antoja, a pesar de que ya le estamos diciendo que no, pues hay unas condiciones específicas para monitorizar la presión intracraneal en este grupo específico de pacientes. Entonces, ¿ellos qué dicen? Sí, hágale manejo médico al edema cerebral. Pare de contar. Existen otras recomendaciones que llaman la atención, pero cuando uno empieza a buscar evidencia sobre de dónde salió la meta de mantener pacientes con sodio de 145 y 150 en insuficiencia hepática aguda, termina diciendo todo el mundo, esto es una recomendación de expertos, manténgalo como lo más cercano a la normonatremia o a un estado pseudohiperosmolar para tratar de disminuir o impactar en el edema cerebral, pero no hay nada que justifique esta recomendación que de hecho es muy débil, grado baja, no utilizable y no útil. Entonces, digamos lo que debe salir de nuestro esquema, tratar de mantener una meta de sodio, lo que sí se recomienda, y no solamente en insuficiencia hepática, sino en general, es mantener la normonatremia en este grupo de pacientes, porque eso sí impacta en la mortalidad o en la necesidad de trasplantes en el caso de los pacientes que requieran o tengan una indicación de un trasplante hepático. Y eso es lo que debe quedar claro. Y cuando hablamos de hipotermia en este grupo de pacientes, ¿sí? Porque de hecho la guía menciona todo esto puntualmente, ellos dicen, hagamos una revisión sistemática. Y cuando miramos la revisión sistemática, tratando de dilucidar toda la cantidad de publicaciones que se encontraron relacionadas con el manejo de hipotermia y protección del edema cerebral, sobre todo en insuficiencia hepática aguda, terminamos con 9 publicaciones, de la cual una fue excluida. Entonces, de las 9 publicaciones no las traje todas, pero lo que sí quiero que vean en estas 3 primeras de las 8 es que, de hecho, todas las metodologías de la intervención fueron heterogéneas, no hay un número determinado de hipotermia claro, sino que pues muchos de los estudios publicados en estos 9 son experimentales y de hecho la presentación, tanto clínica como las complicaciones asociadas en estos grupos de pacientes son muy diferentes. Ahora, cuando pusieron los estudios en comparación de presión intracraneal, manejo de hipotermia y presión intracraneal 2, porque es lo que vamos a ver, entonces uno se encuentra con esta gráfica. Ahí están los estudios planificados en donde tenían una presión intracraneal inicial, le hicieron un manejo médico, de hecho aquí lo van a ver, pre a las 6 horas, a las 24 y después límite de presión intracraneal que se manejó pues en general en los estudios y van a ver que pues obviamente los resultados de la intervención fueron demasiado variables en cada uno de los grupos. Entonces ellos dicen lo siguiente, aunque no mejora significativamente la supervivencia, porque fue algo que midieron, el manejo de la temperatura dirigido es eficaz para tratar episodios de hipertensión intracraneal. Y uno mira, va para abajo, 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 va para abajo. ¿Que no impacta en mortalidad? De acuerdo. Pero sí puede ser útil
para disminuir la presión intracraneal y estabilizar los pacientes críticos inestables sin aumentar los riesgos de hemorragia. ¿Por qué hemorragias? ¿Cierto? Cuando ya nosotros entendemos que el manejo del edema cerebral debe ser médico como tal. Pero ya sabemos que los datos son tan heterogéneos que pues uno puede aquí mirar y no mirar en el contexto de insuficiencia hepática aguda. ¿Listo? Porque uno pensaría que es hipotenso, Doc, al final. De acuerdo. Entonces, dentro de los conceptos claves, en el contexto de las complicaciones a nivel del sistema nervioso central, pues estos pacientes, Westhaven 2 o más, van para UCI, ya hablamos de esto. 3 o 4, protéjales la vía aérea. No hay evidencia concluyente o a favor o en contra del uso de lactulosa rifaximina, miren esto, pero pues obviamente la recomendación existe y está en la guía. No existe evidencia concluyente para recomendar la colocación de rutina de una monitoría PIC, ya hablamos de esto, y no hay evidencia concluyente para el uso de hipotermia. La recomendación clave es, no hay evidencia de esto. En insuficiencia hepática aguda, todo lo estamos extrapolando de encefalopatía hepática y de insuficiencia hepática crónica per se o en pacientes cirróticos. Entonces uno dice, todas estas recomendaciones, pues obviamente se pueden utilizar, pero pues individualice en este grupo de pacientes. Y la recomendación es que todos estos pacientes, sí o sí, porque ellos lo recomiendan, inicie terapia de reemplazo renal continua, temprana, sobre todo en pacientes con hiperamonemias por encima de 100 milimoles por litro, en ausencia de pues, indicación de terapia de reemplazo renal, ¿sí? Porque acuérdense que en algún momento lo dijimos, era experticia del intensivista, perdón, definirlo, pero era porque habían complicaciones renales o indicación de terapia de reemplazo renal continuo. Pero en este grupo, ellos dicen, vea, inícielo, independientemente de que haga falla renal o acidosis, anuria o complicaciones metabólicas que requieran terapia de reemplazo renal, inícielo tempranamente. En este grupo, disminuirles el amonio para ellos sí les sirvió. Hablando de coagulopatía y hablando de complicaciones pues, asociadas a las displasias sanguíneas con la insuficiencia hepática aguda, pues dentro del contexto que nosotros estamos manejando, el sangrado significativo es raro en este grupo de pacientes, aunque uno esperaría que fuera una complicación bastante presente, lo que representa solamente el 5% de las muertes asociadas a coagulopatías en este grupo de pacientes. Segundo, los INRs elevados se malinterpretan, ya vamos a ver por qué, porque lo asocian con un mayor riesgo de hemorragia, lo que en muchos centros puede inferir necesidad de transfusión o de corrección del INR en este grupo de pacientes para disminuir el riesgo. Y pues en el caso del uso de plasma fresco congelado, crioprecipitados, plaquetas o otras correcciones de rutina, pues pueden generar reacciones adversas a la transfusión y complicaciones asociadas a la transfusión e inclusive mayor riesgo de muerte o mayor riesgo de necesidad de trasplante hepático en este grupo de pacientes. Y además, pues digamos lo que nuestra sociedad recomienda de entrada, y lo dicen, el uso de las pruebas viscoelásticas para hacerle seguimiento y manejo a este grupo de pacientes. Entonces ellos dicen, vea, efectos mínimos de la injuria o la falla hepática aguda en la hemostasia, pues obviamente seguidas con prueba viscoelástica o tromboelastografía. Entonces, pues digamos lo que dentro del estudio que ellos referencian para justificar el uso de tromboelastograma pues en vez de los tiempos de coagulación, se basa pues que utilizaron 51 pacientes, perdón, con insuficiencia hepática o falla hepática aguda, en donde fueron estudiados prospectivamente mediante tromboelastografía, midieron la dinámica y las propiedades físicas de la formación de los coágulos en sangre total, pues ahí está la definición que ellos utilizaron de insuficiencia hepática aguda, y definieron que pues 36 de los 51 pacientes sí tenían insuficiencia hepática aguda, de los cuales se sometieron 43% se sometieron a trasplante de hígado o fallecieron lamentablemente.
y a pesar de que tenían un INR pues promedio elevado por encima de 3, más o menos 1.7, los parámetros medidos en la tromboelastografía fueron normales, ¿sí? Entonces, tenemos pacientes con insuficiencia hepática aguda, con tiempos de coagulación prolongados, pero tromboelastograma normal. Entonces, la pregunta es, ¿coagulan o no coagulan? Esta, pues, es la caracterización general de este grupo de pacientes. Perdón. En donde, pues, obviamente, tuvieron en cuenta grupo general, pacientes que sobrevivieron, pacientes que fallecieron y, pues, obviamente, toda la descripción de las variables clínicas per se. Pero cuando empiezan a comparar el comportamiento de la tromboelastografía, pues obviamente en relación a las concentraciones de los factores de coagulación y de las proteínas procoagulantes y anticoagulantes, ellos decían que a pesar de la elevación del INR, la mayoría de los pacientes con este trastorno mantenían hemostasia normal mediante tromboelastografía, cuyos mecanismos incluían un aumento en la fuerza del coágulo, con una mayor gravedad de lesión hepática, es decir, a mayor lesión ellos mostraban mayor estabilidad, pues hablando de pruebas viscoelásticas, un aumento en los niveles de factor 8 y una disminución proporcional normalmente en las proteínas C y S o las proteínas anti y procoagulantes, que era lo que definían como tal. Entonces, cuando hacían la relación, obviamente en la comparación del tipo de molécula a medida en relación con la característica clínica del tromboelastograma, veían, miren, es que por aquí es como que está lo que no tenemos en cuenta, que no se puede comparar, sobre todo las proteínas pro y anticoagulantes, porque cuando mencionaban cascada de coagulación o ruta intrínseca y ruta extrínseca, independientemente de que hubiera un INR elevado, la tromboelastografía y la descripción física del coágulo mantenía y formaba coágulo en este grupo de pacientes, que es lo que describe. Y cuando empezaron a mirar, obviamente, los parámetros en pacientes, pues, específicamente en este grupo, que podían hacer trombosis o sangrados, ¿sí? Independientemente, dijeron, vea, es que cuando empezamos a mirar, pocos pacientes se trombosaban, pocos pacientes sangraban, ¿sí? Entonces dijeron, INR o tromboelastografía. Entonces, dicen, vea, pero es que nuestras pruebas viscoelásticas son como malitas para la actividad de la antitrombina, para la proteína C, para la proteína S, pero les ofrecemos un coágulo fortachón independientemente de la lesión hepática. Y entonces ellos se atreven a decir, vean, a pesar de la elevación de los INRs, la mayoría de los pacientes con insuficiencia hepática aguda mantienen una hemostasia normal con tromboelastografía, cuyos mecanismos incluyen, ya lo sabemos, fuerza de coágulo, mayor gravedad, a pesar de la mayor gravedad de la lesión hepática, un aumento en los niveles de este factor, cosa que ya habíamos hablado de esto, y pues una disminución proporcional de las proteínas pro y anticoagulantes. Algo que me faltó decirles es que ellos dentro del estudio definían pues, que una de las limitaciones era que, y ya lo habíamos hablado, tenía o carecía de la capacidad de dilucidar de la actividad propia de la proteína C y del factor de von Willebrand, que era el otro, pues que, digamos, lo que cuando hicieron las mediciones y la comparación en relación pues a los tiempos de coagulación y el uso de la tromboelastografía, nos decían, ahí puntualmente necesitamos más estudios para tratar de dilucidar si impactaban o no con el uso de la tromboelastografía en este grupo de pacientes. Y con este estudio, pues ellos sacan el concepto clave en donde el INR no refleja el riesgo de sangrado en estos pacientes, no los transfunda profilácticamente. Las pruebas viscoelásticas le pueden ayudar en el contexto, sobre todo cuando el paciente tiene una complicación coagulopática, no es para transfundir. Y dos, la recomendación per se es en estos pacientes en ausencia de sangrado activo o necesidad de un procedimiento de alto riesgo inminente, no realice una corrección sistemática de la coagulopatía, hágale un tromboelastograma y mire cómo es el comportamiento de obviamente la formación de coágulo en este grupo de pacientes. Pero la evidencia sigue siendo de mala calidad. Entonces, digamos lo que la recomendación queda ahí.
en relación al uso de los tiempos de coagulación, pero lo que sí recomiendan es el uso de la tromboelastografía en este grupo de pacientes. Dentro del manejo de las complicaciones infecciosas, vamos a avanzar un poquito más rápido dentro del contexto. Estos pacientes se complican, ¿sí? Pero ya lo vimos al principio, normalmente no se infectan, pero ¿se pueden infectar? Sí. ¿Cuál es el dilema? Cuando le medimos procalcitonina, todos estos pacientes van a tener procalcitonina positiva. Y ellos dicen, vea, en la insuficiencia hepática aguda, ¿la procalcitonina sirve o no sirve? Entonces, hicieron este estudio retrospectivo y entró 15 pacientes en los que definieron, pues, que estos pacientes con insuficiencia hepática aguda estaban con sepsis, estaban con choque séptico, pues tenían un CIRS o no tenían CIRS. Y cuando empezaron a medir la procalcitonina en todo este grupo de pacientes, como lo ven en este diagrama, pues obviamente la procalcitonina estaba elevada en todos. Este es el control que es negativo, pero pues obviamente en todos los grupos de pacientes la procalcitonina se eleva, ¿sí? Entonces cuando uno empieza a mirar, ay, me quedo, les debo la tabla de las variables demográficas, pero cuando uno empieza a mirar el área sobre la curva de la procalcitonina en estos pacientes con insuficiencia hepática aguda, el área sobre la curva no supera el 0.8, entonces no es confiable. Y cuando lo dilucidan más puntualmente por características clínicas, si es DILI, si es APA, si es acetaminofén, si es intoxicación, si es infección o no, pues aparece que la procalcitonina, a pesar de que parece ser sólida para detectar infecciones bacterianas en población general, en falla hepática aguda, no. De hecho, la recomendación es, si usted sospecha infección, hágale cultivos, guíele terapia antibiótica y con resultados de cultivos define si el paciente está infectado o no y obviamente manéjele las complicaciones clínicas asociadas al choque séptico. Conceptos claves, resumen, no utilice la procalcitonina para hacer un inicio o un retiro antibiótico, utilice policultivos o hemos o uro o cultivos de secreción para guiar las terapias antibióticas. Dentro de lo hemodinámico y lo renal, no me voy a detener aquí porque pues realmente nosotros manejamos las complicaciones del choque y obviamente la falla multiorgánica porque no se sale del contexto independientemente a que sea insuficiencia hepática aguda, maneje las complicaciones asociadas a las fases del choque independientemente de que sea el choque, pero lo que sí es llamativo es esta recomendación y es algo que a veces se nos pasa y es la evidencia en relación al soporte nutricional y al estado metabólico del paciente. De hecho, ellos lo que dicen es, vea, estos pacientes tienen una pérdida grave de la función hepatocelular, entonces no van a metabolizar de manera adecuada. Al mismo tiempo, este grupo de pacientes pueden aumentar su gasto energético por encima de un 30% adicional, pero no se ha demostrado que la ingesta per se de proteínas compliquen a este grupo de pacientes. De hecho, los pacientes con insuficiencia hepática, independientemente a cuál, tienen una recomendación de una administración de proteínas de 1 a 1.5 gramos por proteínas al día, pero lo que sí es que obviamente este aumento en la cantidad de proteínas pueden generar un aumento en las concentraciones de amonio en este grupo de pacientes con encefalopatía e insuficiencia hepática aguda, lo que pues la recomendación en general dice, no la inicie de una vez porque pues tienes tu paciente crítico. Espere 24 48 horas, haga la valoración adecuada y defina si le va a iniciar soporte nutricional. Ahora, ¿cómo le iniciamos soporte nutricional? Pues la guía de nutrición ESPEN tiene un capítulo completo sobre nutrición en enfermedad hepática. Y de enfermedad hepática, si usted se acerca a la tercera columna, le dice insuficiencia hepática aguda, ¿sí? Dentro de las complicaciones y las enfermedades del hígado. En las agudas, ya sabemos que la recomendación es 24 a 48 horas o hasta lograr controlar los niveles de amonio por debajo de 100 milimoles por litro, pero no, ojo, no se demore más de 3 a 5 días en iniciar su nutrición o su soporte nutricional, perdón, en este grupo de pacientes, sobre todo en pacientes que son obesos o que tienen signos de malnutrición o desnutrición, porque en ellos la mortalidad se dobla cuando no se inicia un soporte nutricional temprano en insuficiencia hepática aguda. Y ellos dicen, pues claro, la ruta metabólica los define, pues se aumentan los marcadores en falla hepática, se aumenta la inflamación, se aumenta la tasa de consumo metabólico de oxígeno, los tejidos se
hiperexcitan, hay una producción de aminoácidos a nivel sistémico, pues obviamente adicionalmente como hay un aumento en la tasa de consumo metabólico, se aumenta el consumo de glucosa, entonces por eso estos pacientes hacen hipoglucemias. De entrada, uno de los manejos debe ser la reposición de dextrosados independientemente del soporte nutricional, pues obviamente esto genera que haya una complicación metabólica, y lo que dice la guía es, vea, trate de iniciar soporte nutricional oral. Trate. Si su paciente sigue en una condición clínica, utilice nutrición enteral. Y en el caso dado a las dosis, pues obviamente calculadas, de que usted no tenga la capacidad de una vía enteral, porque es lo que debe primar en este grupo de pacientes como para correr, utilice TPN en este grupo de pacientes. Obviamente están los algoritmos, yo les puedo pasar esta charla para leer detalladamente como las recomendaciones, y ellos lo que dicen puntualmente es, miren, en pacientes se debe realizar monitoría y corrección de los desequilibrios hidroelectrolíticos de la glucosa, es decir, estabilice membrana y aporte glucosa para que pueda haber buena tasa metabólica de consumo. Y obviamente este soporte nutricional idealmente sí o sí se debe iniciar de manera enteral. Ya si usted no puede por alguna X o Y causa, pues obviamente piensa en una TPE. En resumen, ahí está la copia. Esta es una publicación de hace un mesecito, en donde está pues como las recomendaciones básicas en el manejo inicial de los pacientes con insuficiencia hepática aguda, basada pues obviamente en parte de la evidencia de lo que les he estado mostrando. Lo otro que pues hay que ver es, miren, en estos pacientes que tienen una falla hepática aguda, uno, identifique la causa; dos, no cambia la cosa, dele manejo estándar, o sea, dele manejo intensivo. Y el manejo intensivo va a depender, uno, de la etiología, porque pues hablar de tratamientos per se de la etiología implica hablar de terapias adicionales, pues que la guía resume, pero pues que implicarían otra charla súper gigante. Manéjele la etiología. De hecho, la guía, para los que la quieran tener, tiene pues el esquema del tratamiento para cada una de las etiologías, ¿sí? Y pues obviamente cuando pensar en un trasplante hepático, que con esto pues cierro la charla. ¿Listo? En estos, pues obviamente los trasplantes sí salvan vidas, pero depende de que un hígado no va y lo compra al éxito. O sea, deme 2 hígados para trasplantar 2 pacientes, no. Entonces depende de la disponibilidad, depende del recurso, depende de la morbimortalidad, obviamente asociada en este grupo de pacientes. Pues obviamente abordar este grupo de pacientes es complejo, pero aproximadamente el 50% de los pacientes con insuficiencia hepática aguda generalmente se someten a un trasplante de hígado para tratar de resolver la causa. Pues obviamente existen escalas pronósticas y que miden mortalidad en este grupo de pacientes, ¿sí? En general, pero para hablar algo de ello, aunque pues hay una charla ya propiamente de trasplante hepático, miren esto. El King College tiene una clasificación que de hecho cuando uno empieza a mirar y a leer y a valorar la utilidad, ¿sí? Es útil, pero en intoxicaciones por paracetamol, pero miren, con sensibilidades, pues obviamente no tan altas, pero especificidades bastante interesantes. Y existen el MELT, que generalmente lo utilizan para complicaciones o insuficiencia hepática aguda no paracetamólica, llamémosla así, o de otras causas, que es lo que nosotros estamos utilizando para definir, pues obviamente, la necesidad o no de una intervención de trasplante. Ahora, que si es clara la guía, con eso termino. Si usted tiene una insuficiencia hepática aguda, dele manejo médico, dele manejo de soporte, ¿sí? Cuando usted tenga el paciente estable, pues piense en un trasplante hepático. Usted no puede pensar en un trasplante hepático en un estado hiperagudo, o en un estado de hiperexcitabilidad o una respuesta inflamatoria, porque no es útil la escala en ese momento. Es decir, si usted va a pensar en trasplante hepático, hágale manejo primero al paciente y ya define si es indicación de trasplante o no, pues que eso lo tenemos que ver más puntualmente. Y lo otro es, este grupo de pacientes no tienen que ser remitidos. Uno sí necesita un hepatólogo, uno sí necesita un gastroenterólogo, pero lo que necesitan es un muy buen manejo intensivo para tratar de recuperar a este grupo de pacientes.
el hecho de que un paciente tenga una insuficiencia hepática aguda, y lo dice la guía, no es indicación de traslado a una unidad de traslado. Y es algo que también se da dar cuenta. Es decir, nosotros aquí tenemos la capacidad de manejar insuficiencias hepáticas agudas porque contamos con la unidad de cuidado intensivo. Y pues obviamente esta es la ruta desde el momento en donde el paciente se presenta a nuestro servicio de urgencias, en donde nos hacen las recomendaciones de la estabilización, el manejo intensivo y pues la mecánica de soporte que debe requerir nuestro paciente. En conclusión, a pesar de que pues seguimos trabajando en esto, pues obviamente esta patología sigue siendo mortal. La acumulación de hepatotoxinas en asociación con la ausencia de la funcionalidad hepática es la que nos complica todo el cuento y nos genera falla multiorgánica. El diagnóstico temprano salva vidas en este grupo de pacientes y entre más deteriorada esté el sistema o el compromiso neurológico de nuestro paciente, mayor manejo agresivo. Ojo con esos Westhaven 2 o más, que son los que tenemos que manejar de manera inmediata. Y la única estrategia del manejo definitivo de la insuficiencia hepática aguda en caso de que, pues obviamente falla el tratamiento convencional, somos nosotros en la unidad de cuidado intensivo. Ya hay una mano levantada. Uno, la clasificación de falla fulminante va a depender de o sea, la definición va a depender de la clasificación. ¿Por qué? Porque según O'Grady no existe la definición de falla fulminante, pero para la clasificación de Burnea y la clasificación japonesa, sí. Es más, el punto de corte para Burneo es 2 semanas y para la japonesa son 8 semanas. O sea, que por eso el concepto es como tan difuso. 2, el manejo neurocrítico, hay situaciones ahí que hay que tener cuidado. Por ejemplo, el uso del monitor en estos pacientes debe tenerse cuidado, ya que podría ocasionar inestabilidad hemodinámica, ya que ese es un factor que, como usted lo dijo, es importante tener.